Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy día, continuando con la materia de historia de Israel. Y pues ya hemos visto un poco acerca del contexto geográfico y cultural que se dio en el tiempo previo a a la formación del pueblo de Israel, qué pueblos, qué culturas son las que estaban alrededor. Nos hemos dado cuenta que había una cultura bastante extendida y expandida también de varios pueblos, no solamente uno. Hemos visto la región geográfica, cómo se fue em, distribuyendo a lo largo de área de esta zona donde se desenvuelven los hechos históricos de la formación del pueblo de Israel. Y hemos visto que hay hacia el norte todo lo que es Mesopotamia, Siria, y al sur con lo que es Egipto, y en medio quedamos con lo que es Canaán, en la parte central, y es ahí donde se desarrollan los eventos. Así que hemos estado revisando un poco todo esto y hemos llegado ya a iniciar un poco con lo que son los patriarcas. Hemos hablado de llamado que tuvo Abraham. Hemos leído el libro de Génesis, capítulo 11 y por el final del capítulo 11 y lo que es el capítulo 12. Vamos a tratar de verlo hoy día. Eh, Sin embargo, tenemos que también guiarnos por el manual que tenemos. Creo que el licenciado Douglas le pasó, ya les ha distribuido el manual, así que eh, va a ser algo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien, así que voy a, voy a compartir pantalla para que podamos revisar el manual. Bien, tenemos aquí Tenemos aquí lo que es nuestro manual. Estamos en la página 15 y vamos a hablar acerca de los patriarcas. Vamos a hacer una lectura acerca de los patriarcas. Se va desarrollando todos los hechos, pero también nos interesa dentro de lo que tenemos el relato. Ok. Hubo un pequeño bajón en el internet. Ya creo que se estableció. Vamos a retomar. Ok, vuelvo a compartir. Vuelvo a compartir pantalla y arrancamos. Bien, ok. Vamos a retomar. Los patriarcas. Los patriarcas en el contexto del segundo milenio, cuando las tradiciones son examinadas a la luz de los documentos, la primera afirmación que debe hacerse es que las narraciones patriarcales encuadran incuestionables y auténticamente en el ambiente del segundo milenio. Las pruebas son abundantes. Los nombres de las narraciones patriarcales se encuadran perfectamente en una agrupación que sabemos que fue corriente tanto en Mesopotamia como en Palestina.
En el segundo milenio, concretamente entre el elemento amorreo de la población, entre los nombres de los mismos patriarcas, por ejemplo, el de Jacob se encuentra en un texto de Chagar Bazar del siglo XVIII, antes de Cristo, obviamente, en la Mesopotamia superior, Jacubel como nombre de un jefe X, Jacob Hal, y como nombre de un lugar de Jacobel en una lista de Tutmosis III del siglo XV, mientras nombres construidos con la misma raíz son hallados en una lista egipcia del siglo XVIII en Mari. El nombre de Abraham, Bambrang, es conocido por los textos de Babilonia, la primera dinastía y posiblemente por los textos de execración. Y también se encuentra en Mari nombres que contienen los mismos componentes, aunque no se encuentra el nombre de Isaac y al parecer tampoco el de José. Tiene un tipo característico enteramente primitivo. Además, Nahor se encuentra en los textos de Mari como una ciudad Naur, es de Arán, como en Génesis 24:10, en el siglo XVIII por un príncipe amorreo. Los textos asirios posteriormente que conocían Naur como Til Nairi, conocían también Til Rabi. De entre los hombres de los hijos de Jacob, Benjamín es conocido en Mari como, como un nombre o como nombre de una amplia generación de tribus. El nombre de Zabulón se encuentra en los textos de esa creación, mientras que los nombres construidos en las mismas raíces que los de Gad y Dan son conocidos en Mari. Ismael y tal vez se encuentran en Mari, en tanto que nombres afines a Aser e Isaacar se hallan en una lista egipcia del siglo X. A todo ello deben añadirse los recientes textos de Ebla, donde figuran numerosos nombres que nos resultan familiares por la lectura de la Biblia. Abraham, Eber, Génesis 21, Ismael, Esaú, David, Israel y otros. Asimismo, se mencionan algunas ciudades que llevan nombres similares a los de varios antepasados de Israel. Plagia, Pelec, Saruji, Seruk, Turaji, Terak, Nahor o Naur y Harán, ¿no? Entonces, tenemos estas referencias. Debe considerarse, por supuesto, que muy probablemente ninguno de estos casos hace referencia a los patriarcas bíblicos, pero la profusión de tales nombres en documentos contemporáneos muestran claramente que la Alta Mesopotamia y Siria del Norte contaban con una población similar a los antepasados de Israel, ya que en la Edad de Bronce incluso muchos siglos antes, y esto confirma por un lado la confianza en la antigüedad de las tradiciones y por otro añade verosimilitud y a la afirmación bíblica, según la cual los antepasados de Israel emigraron a esta área general. En la segunda sección del libro de Génesis, capítulos 12 y 50, se presentan los orígenes del pueblo de Israel. El relato comienza con Abraham, Isaac y Jacob. Continúa con la historia de los hijos de Jacob, Israel, y sus hermanos. Prosigue con la emigración de Jacob y su familia a Egipto y finaliza con la vida de los descendientes de Jacob, Israel. En ese país, en la Biblia, la historia del pueblo de Dios comienza esencialmente con los relatos de los patriarcas y matriarcas de Israel. Datación de los patriarcas. Vamos un poco acerca. Comentando un poco del inicio, lo que nos está mostrando esta parte es que todos estos pueblos, estas menciones que se encuentran en el Génesis, de los pueblos, de los libros, de los nombres, también se encuentran referencias en documentos muy antiguos
que se han encontrado, obviamente, y que nos muestran la veracidad de los datos que se mencionan en relatos bíblicos, por lo cual se puede tener certeza de los hechos y las narraciones que tenemos en la Biblia, ¿no? Entonces, no hay cómo poner en duda, ¿no? Esta situación, ¿ya? Vamos a continuar. Datación de los patriarcas. Los desplazamientos de los patriarcas concuerdan con la datación de principios del segundo milenio. Los capítulos 12 al 50 del Génesis encuadran mejor en su máxima parte en el periodo entre los siglos XX y siglo XVII. El mundo de las narraciones patriarcales es en general el correspondiente a la edad del Bronce Medio. Esto en referencia al modo de datación que nosotros usamos en Occidente, ¿no? En esta época, la población de la Alta Mesopotamia era predominantemente amorrea, con creciente mezcla urrita. Fue una etapa en la que no existían grandes imperios y era posible trasladarse sin impedimentos en todas las direcciones. Migración de los patriarcas. Los patriarcas son presentados como seminómadas que viven en tiendas y recorren Palestina y sus regiones limítrofes en todas direcciones en busca de pastos para su rebaño, haciendo a veces largos viajes hasta Mesopotamia o Egipto. Acampaban con frecuencia cerca de las ciudades y al parecer mantenían casi siempre amistosas relaciones con las poblaciones sedentarias. A veces permanecían en un lugar el tiempo suficiente para cultivar los campos, al menos dentro de ciertos límites. Podemos ver eso en Génesis 26:12. Pero a excepción de Lot, nunca se establecieron de forma permanente en las ciudades, ni se integraron en la población urbana, ni poseyeron tierras propias, a no ser pequeñas parcelas adquiridas para enterrar a sus muertos. Génesis 23, 33, 19 y 50. ¿Ya? Los patriarcas son descritos como transhuman, transhumantes, ¿ya? En la región central montañosa de Palestina, desde el área sur de hasta el Negev y en el este del Jordán. Cuando hablamos de Negev, tenemos que darnos cuenta que está haciendo referencia a lo que es el sur, ¿ya? El Negev era conocida la región del sur, Canaán o Palestina, como menciona acá. Eh, la región sur, esa parte donde estaba el desierto del Sinaí, toda esa parte del desierto, conocida como el Negev, ¿ya? Y muchas veces se utiliza la palabra Negev para referirse a lo que es el sur. Y en el este del Jordán, dice, ¿no? Eso es importante tener esa referencia geográfica. Pero no anduvieron por el norte de Palestina, Valle del Jordán. Eso nótelo, ya es importante, ¿ya? Negev, cuando hablamos del Negev, estamos hablando del sur, ¿ok? Y en el este del Jordán, pero no anduvieron por el norte de Palestina, Valle del Jordán, llanura de Esdrelón o la llanura costera. Esto concuerda con la situación en Palestina bajo el Imperio Medio, tal, tal como es conocido por la arqueología y por los textos de excavación. La cordillera, la cordillera central estaba por este tiempo débilmente poblada. Una gran parte del territorio se hallaba cubierta por bosques. En Josué 18 podemos ver eso, aunque con áreas aptas para pastos de rebaños nómadas. ¿Ya? Cabe añadir que por cuanto se ha podido averiguar ciudades mencionadas en las narraciones patriarcales, Siquem, Betel, Jerusalén, Hebrón, existían ya en el Bronce Medio.
Los antecesores de Abraham fueron grupos arameos, ¿ya? Y tenemos todas las referencias que en el curso del tiempo se desplazaron desde el desierto hasta, hasta hacia la tierra fértil. En la memoria del pueblo de Israel se recordaba que sus antepasados habían emigrado desde Mesopotamia hasta Canaán, de Ur y Harán. Génesis 11, 27, 31, Palestina. Esta cita la vamos a revisar, ¿ya? Y la vamos a leer. Si alguien la va buscando ahí, por favor, ya me ayuda. Aunque los detalles históricos de este peregrinar son difíciles de precisar, ese periodo puede ubicarse entre los siglos 20 y 18 antes de Cristo. Todas estas citas tenemos que darnos cuenta que es antes de Cristo, ¿no? Recuerden que, digamos, aquí está la línea temporal, aquí es AC, perdón, aquí es Cristo, digamos, aquí es el cero, vamos a decir así, y si nosotros contamos hacia antes del cero, empezamos a contar menos uno, menos 2, así, ¿no? Menos uno, menos 2, menos 3. Entonces se cuenta para hacia atrás. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, en este caso sería, digamos, el siglo XX sería más atrás y el siglo XVII estaría, o XVIII, en este caso estaría más cerca del cero, ¿ya? Por eso es que el siglo XX antes de Cristo es más antiguo que el siglo XVIII antes de Cristo. Eso es recordarse bien, sobre todo en el tema de la fecha, ¿ya? O de los siglos. Ya eso, tómelo en cuenta, ¿ya? Nóteselo por ahí. Aunque los detalles históricos, que los detalles históricos de ese peregrinar son difíciles de precisar, ese periodo puede ubicarse entre los siglos 20 o 18 a.C. Esos siglos fueron testigos de migraciones masivas en el próximo Oriente antiguo, particularmente hacia Canaán. De acuerdo con los relatos del Génesis, los patriarcas eran líderes de grupos seminómadas. Tenían sus caravanas en diversos lugares santos para recibir manifestaciones de Dios. Posteriormente, alrededor de esos lugares se asentaron los patriarcas: Abraham en Hebrón, Génesis 13, Isaac al sur en Merced, Génesis 26, y Jacob en Peniel y en Mahamnaim, a este del Jordán y cerca de Siquem, y Betel al oeste del Jordán, es 28 en adelante. El libro de Génesis destaca las relaciones del parentesco de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob se presentan en una secuencia de generaciones. Isaac, el hijo de Abraham, y Sara engendró dos hijos de Rebeca, Esaú y Jacob. Jacob, que se identifica también como Israel, posteriormente fue el padre de los 12 hijos, de quienes posteriormente, según el relato bíblico, surgirían las 12 tribus de Israel. A través de José, uno de los hijos de Israel o de Jacob, ¿no? Recuerden que Jacob e Israel es la misma persona, ¿ya? Tienen que acordarse de eso, es la misma persona. Recuerda, hay una historia donde Jacob se encuentra con el ángel del Señor, y hacen una disputa, una batalla, y el Señor le quiebra la cadena y en ese momento lo reconoce como guerrero y además de eso le da un nuevo nombre, ¿no? Ahora te voy a llamar Israel. Tarea, ¿qué significa el nombre de Israel? Tarea. Ya, pregunta para la próxima clase. Búsquenlo en la Biblia, búsquenlo donde usted guste, pero ¿qué significa la palabra Israel? Ya, eso lo dejo de tarea, por favor, anóteselo por ahí. Ya, muy bien. Seguimos. Desde donde serían liberados por Moisés. Entre este evento, donde desde que llega Jacob hasta Moisés, según la escritura, según la Biblia, pasaron 400 años. Pregunta de examen.
400 años pasaron desde que Israel o desde que el hijo de él, que sería José, tiene la historia que nosotros conocemos, eh, hace traer a su padre Israel, que ya era viejito, hasta a punto de morir, trae a su padre a la tierra de Egipto y ahí se asientan y de ahí no salen más hasta que en algún momento se convierten en esclavos y piden un alguien que los libere, que sería Moisés. ¿Ok? Muy bien. Desde la época de José, siglo XVII antes de Cristo, hasta la de Moisés, siglo XIII, no se tienen amplios conocimientos sobre el pueblo de Israel y sus antepasados. Durante esos casi 400 años, aquí está lo que les decía, 400 años, la situación política y social del Próximo Oriente Antiguo varió considerablemente. Los egipcios comenzaron un periodo de prosperidad y renacimiento, luego de derrotar y expulsar a los Ixos, pueblo semita que había llegado del desierto. Durante todo este tiempo, Palestina dependía políticamente de Egipto, porque era la potencia de ese entonces y todo el comercio venía de Egipto para irse a Canaán, recuerden, porque había esta ruta de la media luna fértil, por eso es que había esa dependencia de estos pueblos que eran más grandes, ¿no? Entonces, por eso la dependencia. Bien, políticamente dependía de Egipto. En el Mediterráneo no había ningún poder político que diera cohesión a la zona, a la zona, ¿no? Mesopotamia estaba dividida, la parte meridional regida por los herederos del antiguo imperio, del imperio de la septentrional dominada por los asirios, quienes posteriormente resurgen como una potencia política considerable a partir de, del siglo XIV antes de Cristo. Los Ixos gobernaban Egipto 1730 y 1550 antes de Cristo. Cuando el llegó a esas tierras, cuando los egipcios se liberaron y expulsaron a sus gobernantes, 1550, muchos extranjeros fueron convertidos en esclavos. La frase más tarde hubo un rey en Egipto que no había conocido a José es posible alusión a la nueva situación política que afectó adversamente a los feos que vivían en Egipto. Estos vivieron como esclavos en Egipto aproximadamente 400 años. Durante este periodo trabajaron en la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés. Éxodo 1:11. Los descendientes de José no eran las únicas personas que se podía identificar como hebreos. Esta expresión caracteriza un estilo de vida y describe a un sector social pobre. Posiblemente se refiera a personas que no poseían tierras y viajaban por diversos lugares en busca de trabajo. El término no tenía en esa época un significado étnico específico. Durante este periodo, diversos grupos de hebreos o de abirus estaban diseminados por varias partes del Próximo Oriente Antiguo. Algunos vivían en Canaán y nunca fueron a Egipto. Otros salieron de Egipto antes de la expulsión de los Ixos. Bien, vamos a parar aquí un momento. Vamos a parar aquí un momento. ¿Qué hemos leído? A ver, en resumen. em, Desde los patriarcas hasta que llegan a Egipto se tiene mucha referencia en la escritura. Y aquí les voy a dejar una tarea. Una tarea que va a ser hasta el final del curso, ¿ya? Deben leer desde el capítulo 11 de Génesis, deben leer hasta terminar el libro de Génesis, ¿ya? Solamente leer, ya es una tarea que voy a hacer algunas preguntas generales dentro del examen acerca de la lectura, ¿ya? Porque es importante que conozcamos, de nada nos sirve estudiar la historia de Israel
si ni siquiera conocemos la historia bíblica, ¿ya? Obviamente no es todo lo que hay en Génesis, porque continúa todavía con el Éxodo acerca de la historia y continúa más allá. Pero lo fundamental de los fundamentos de la historia misma del pueblo de Israel lo encontramos necesariamente en Génesis, ¿ya? Y por eso les voy a pedir que puedan leer este libro, ¿ya? Va a ser una tarea larga que les voy a dejar, pero si usted agarra su Biblia y hace unos 5 capítulos diarios, créame que lo va a terminar rápido, ¿ya? Les voy a dejar entonces esa tarea. Hoy día la voy a escribir en el grupo. De hecho, lo voy a hacer ahorita para que no olvidarme. Bien, ahí está la tarea, ¿ya? Entonces, lo escribí en el grupo. Y entonces tenemos estos datos que son abrumantes en algunos casos, pero son interesantes, son bonitos porque nos muestran el desarrollo de los eventos iniciales de la historia de Israel y que son el fundamento de todo lo que se viene para adelante, ¿no? Eh, en Génesis encontramos lo que es la narrativa de ahí está, la narrativa de los inicios, y en Éxodo encontramos se puede decir, la fundación, la parte legal, la parte logística y de la formación del pueblo de Israel, ¿no? Donde encontramos lo que son los mandamientos, lo que encontramos, todo lo que tiene que ver con las normas, reglas de cómo debe regirse el pueblo, porque ya se vuelve un pueblo más grande, un pueblo ya extendido, e incluso geográficamente ya tiene cierta, delimitación, cosa que en los inicios no había eso, simplemente había esta estructura, como dice, seminómada, que vivían de un lugar de un lugar a otro en tiendas de campaña. Era bastante básica la formación de este pueblo, porque a pesar de que Dios les dijo que sería un pueblo, habían ciertas carencias, ¿no? Habían pueblos muy grandes y Dios es sabio y sabe por qué hacer cosas, y con el tiempo hizo que ellos se fueran multiplicando y, y preservando ese clan familiar, si se puede decir así. Por eso hay ciertas normas, reglas que Dios da a Abraham y a los demás para que no se mezclen con aquellos pueblos que no eran parte de su creencia, ¿no? Parte de aquellos que eh, estaban ahí. Denme un segundo, voy a hacer pausa. Bien, retomamos, gracias por el tiempito. Ok, por por la interrupción. Seguimos. Entonces, tenemos en esta primera parte de Génesis esa formación del pueblo de Israel que posteriormente ya con lo que viene a ser la liberación de Egipto, con Moisés, se da esta otra parte ya más legal, más legislativa, a pesar de todos los eventos que conocemos, ¿no? Es toda una historia, ¿no? Pero Dios de una otra forma da ya más forma orgánica y formal, si se puede decir, al pueblo de Israel, pero tuvieron que pasar por varias cosas, ¿no? Varios años. Estamos hablando aproximadamente de unos 500 a 600, sí, unos 500 a 600 años desde que Dios llama a Abraham para irse a la tierra de Canaán
lo sacan de Ur, como vimos con su padre Taré, comienza también la historia, pero hasta llegar pasa Abraham, pasa Isaac, llega Jacob y llegan los hijos de Jacob y tienen, recién se establecen en Egipto, ¿no? Probablemente ahí tuvieron que pasar por lo menos unos 100 a 200 años casi. Ya estamos hablando de un aproximado. Después de eso, ya viene los 400 años que estuvieron viviendo aproximadamente igual en Egipto, eh, que es lo que se menciona igual en la Biblia, en una profecía que está en el Génesis, que después llega este libertador que es Moisés y los libera y los lleva con la guía del Señor, con el poder del Señor, los lleva a lo que es nuevamente su tierra, a lo que donde habían vivido, ¿no? A retomar lo que el Señor les había prometido, lo que les había dado, que era la tierra prometida, que durante estos 400 años habían desconocido, habían perdido contacto con su raíz de la tierra, ¿no? Del lugar. Y ya vuelven con Moisés y ahí surge ya lo que es los mandamientos del Señor y cómo él va formando ya legalmente a su pueblo, ¿no? Esos son los eventos que se dan. Vamos a leer, habíamos quedado de leer un pasaje, vamos a leerlo en libro de Génesis. Génesis, ¿lo tiene alguien por ahí? ¿Pudieron encontrarlo? ¿Dónde está? Era Génesis. Lo marqué. ¿Qué pasó? Se borró. Ah, aquí está. Génesis 11 27 al 31. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo aquí lo tengo. Ahorita lo proyecto. Génesis 11 27. Amén. Amén. Lo voy a proyectar y lo puede leer igual si gusta de aquí. Em, Aquí, del 27 al 32. Eso que está en pantalla. O si puede leerlo de su Biblia, mejor. Amén, pastor. Así dice en la mía, pastor. Ya. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. 28. Y murió Arán antes que su padre. Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. 31. Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vivieron hasta Harán y se quedaron allí. Amén. Bien, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Aquí no habíamos quedado, habíamos leído el día de ayer, habíamos leído un poco acerca de esta historia, ¿no? De cómo eh, la misma formación, la historia que nosotros conocemos no comienza incluso ni con Abraham, ¿no? Empieza con Taré. Aunque no nos dice nada acerca de Taré, no nos dice por qué motivo, por qué razón sale de Ur de los Caldeos, no se menciona en la Biblia, pero da luz de que Dios ya va controlando la historia incluso antes antes de llamar a Abraham. Eso nos hace parecer, ¿no?
Y habíamos visto también anteriormente un poco lo que es la media luna fértil, los pueblos que están en ello y también cómo es la región geográfica. Vamos a ver un poquito el mapa. Nuevamente tengo un mapa nuevo acá. Lamentablemente sí está en inglés. Se los voy a pasar. No he encontrado uno parecido a este en español. Yo tengo uno, pero están en unos documentos que los tengo archivados y no los he podido rescatar todavía. Pero este no puede dar. Ya aquí, por ejemplo, tenemos los pueblos de Mitanni, el imperio de Mitanni, de algunos de ellos, pero sí nos sirve para guiarnos, ¿no? Esto es la región de, de Palestina, de la región de Cercano Oriente, donde es Israel, y solamente para recapitular lo que ya habíamos visto. Ur de los Caldeos está aquí. Miren, casi a este lado. Aquí está el Ur de los Caldeos. Desde ahí viene Uruk. Todos estos pueblos alrededor de los ríos, ¿no? Como les había mencionado. Desde aquí sale Taré con su familia, ¿no? Salen, pero nos dice la escritura que fue destino a Canaán. Ya iban con ese destino cuando salen de viaje, ¿no? No es un viaje corto, es un viaje largo. Vemos un poco el tema de las distancias, estamos hablando de aproximadamente más de 1000 kilómetros y en ese entonces era a pie, no había, no había flota, buses, avión, nada, trenes, nada. Todo era a pie, todos eran distintos y me imagino que para poder reabastecerse iban parando de pueblo en pueblo, que es normalmente cuando uno viaja así largo, ¿no? Y terminan en lo que es a Arán. Si ustedes se fijan, incluso me imagino que fueron bordeando los ríos, no creo que hayan podido, no sabemos, no nos dice mucho de cómo fue ese viaje. Y Arán, aunque no se nos muestra en este mapa, Arán estaba más o menos por esta zona de acá, Arán, ¿no? Ya, y de aquí recién, aquí Taré muere, no llega Taré a donde tenía que llegar. Taré quería llegar acá, a Canaán, pero no llega, se queda en medio camino. Ya es un viaje largo, es un viaje terrible, un viaje donde hay peligro, no había policía, no había, en ese entonces no había quien te defienda de los malhechores. Entonces, debió ser un viaje bastante duro. Y de aquí es donde ya Abraham realmente deja su familia porque en el libro de Josué nos muestra, ahorita vamos a leer allá, en el libro de Josué nos muestra un detalle peculiar que ahorita lo vamos a constatar. Pero desde aquí realmente Abraham continúa el viaje que su padre había iniciado, continúa el viaje para ir a Canaán, pero esta vez ya con un propósito más claro de ser, un propósito que ya Dios le había revelado, que esa sería una tierra prometida para él, ¿ya? Todo lo que sería Canaán. Si ustedes se fijan, aquí abajito dice el Negev, que era el desierto, ¿no? Ese es otro dato curioso. Entonces, más o menos los pueblos y los lugares que se dieron, acá está, en esta parte norte, lo que les decía que es Turquía, toda esta parte de arriba es Turquía. Aquí estaban los hititas, ¿ya? Eh, Aquí están otros pueblos. Voy a borrar esto para que puedan ver mejor. Entonces, aquí habían todos estos pueblos, ¿no? Alepo, aquí está Ugarit, ¿no? Este es un mapa. Aquí creo que tengo otro. Aquí vamos a verlo de esta otra forma. Deme un segundo, cambio de diapositiva. Bien. Aquí tengo otro mapa igual de estos mismos pueblos y una vista más amplia, ¿ya? Entonces, ese viaje que tenía era desde esta zona de Ur de los Caldeos, viajan por acá, se quedan acá, aquí está el pueblo de Mitani, Alepo, seguimos los mismos pueblos, Sidón, Tiro y Sidón están por acá, aquí está Jerusalén, que en ese entonces tenía otro nombre, tenemos Adanac, reino hitita, y aquí otro reino, tenemos eh, eh, también acá está lo que es Egipto, Memphis, entonces estas regiones que están marcadas de esta manera, eh,
eran sin dueños, si se puede decir. Algo así. O sea, eran regiones donde no estaban directamente regidas por un imperio, eran pueblos más nómadas, ¿no? Eh, entonces, este es un pueblo más amplio, ¿no? Este es un mapa más amplio, ¿no? Entonces, esta era la zona geográfica en la cual se desenvolvieron estos hechos, ¿no? Y, y lo interesante es que eh, ellos hicieron un viaje muy largo y terminan en esta zona, ¿no? Y luego vienen al sur, más al sur, y se quedan en Egipto, después de que eh, los hijos de Jacob José, en este caso, el hijo de Jacob, termina esclavo acá en Egipto y termina luego, según la historia, termina como un gobernante de todo lo que es Egipto, que era prácticamente la potencia mundial de estos pueblos, digamos, era el que tenía mayor fuerza en ese entonces. Ya Babilonia después vuelve a resurgir, Asiria también, pero sí, de los más largos fue Egipto, ¿no? Y es en Egipto, nos dice que él terminó como un subgobernante, algo así, un gobernante que tenía cierto poder que solamente respondía al faraón, pero luego se viene el pueblo entero, se vienen toda la familia de Jacob, que eran los únicos que formaban parte del pueblo, entonces en ese entonces eran poquitos, y después en esto lo que es Memphis, en todo lo que es Israel, hay se va formando un pequeño gueto, si se puede decir, un pequeño pueblo dentro del mismo Egipto, y según la escritura nos dice que era la tierra de Gosen. Dentro de la tierra de Gosen estaba el pueblo de Israel formándose, albergado por Egipto, y aquí pasaron 400 años. 400 años es hartísimo. Nosotros no hemos llegado ni a 100 años. 400 años es mucho tiempo para desarrollarse. Según los datos que tenemos en los libros de Éxodo, Levítico, el pueblo de Israel llegó aproximadamente a ser más de 1 millón de personas, de los que salieron de Egipto, ¿no? Cuando llega Moisés, cuando salen de Egipto, ya tienen bueno, en este caso el viaje va por acá más o menos, y aquí dan vueltas y vueltas, y aquí pasaron 40 años más todavía, y recién con Josué ya vienen a conquistar lo que nuevamente, antiguamente era su territorio. ¿Ya? Esa es la historia que conocemos básico de los inicios de Israel. Va a haber mucho más, hay mucho más todavía, pero eh, eso que sabemos, ¿no? Lo que entendemos de la escritura, de los relatos bíblicos, ¿no? Vienen de aquí a Israel después de haber pasado 400 años en Egipto, pero ya no eran un número pequeño, ya eran un pueblo grande, incluso temido por muchos de los pueblos porque era gigante el que llegó a formar Israel con todo su pueblo. Aproximadamente era más o menos 1 millón o 1,5 millones de personas, según los datos y algunos teólogos que han mencionado eso, comentarios, eran aproximadamente 1,5 millones de personas, dando prácticamente la mitad de nuestra ciudad, ¿no? Ahorita Santa Cruz no sé cuánto estará en cuestión de habitantes, pero imagínense una gran ciudad, una gran urbe, trasladándose por medio del desierto y yendo a esta tierra donde en 400 años no han conocido, no conocen, perdieron conexión con todo lo que era su pueblo y la tierra de Canaán. Entonces, esos son los textos en el cual se dan todos estos hechos de lo que hemos estado leyendo. Ya, así que vamos a continuar la próxima clase. Me gustaría haber leído también Génesis 12 con ustedes, pero como leerlo, espero que puedan sacar mucha información de ello, del libro de Génesis.
Y ya la próxima clase vamos a hablar un poco del pensamiento religioso que tenían los patriarcas, porque Abraham comienza siendo politeísta, comienza siendo pagano, y luego recién empieza esa transformación a ser monoteísta y creer en el Dios verdadero, en el Dios único, por revelación misma de Dios. Y vamos a entrar un poco a ver cuál era ese pensamiento y cómo se da, ¿ya? Nos quedamos en la página número 18 entonces, en el documento que tenemos en nuestro libro, y continuamos la próxima clase. Bien, tarea entonces, por favor, empezar a leer desde el capítulo 11 del libro de Génesis hasta terminar, ¿ya? Em, Lea 2 capítulos mañana, 2 capítulos al mediodía, 2 capítulos en la noche. Son 6 capítulos por día y va a ver que lo va a terminar rápido, ¿ya? Les dejo eso de tarea entonces. Nos encontramos la próxima clase. Dios me los bendiga. Bendiciones.